Buenas tardes, mi nombre es Lorenzo Ignacio Bautista Ortega, de la carrera de Nutrición y Tecnología de Alimentos, y hoy hablaré sobre los factores de transcripción, sobre la adhesión y además de la epigenética. La transcripción es el proceso que se copia la secuencia de ADN de un gen en una molécula de ARN. La transcripción es el paso clave en el uso de la información de un gen para producir una proteína. Si un gen no se transcribe en una célula, no se puede utilizar para producir una proteína en esa célula. En cambio, si un gen sí se transcribe, es más probable que se utilice para formar una proteína. Entre más se transcribe un gen, más proteína se puede producir. Los receptores nucleares constituyen una familia de factores transcripcionales activados por el ligando que regulan la expresión de un gran número de genes de forma dependiente del tipo y contexto celular. El factor de transcripción nuclear kappa B tiene un papel en la inhibición de apoptosis, la cual se lleva a cabo a través de la secreción de una serie de proteínas provida celular y antiapoptóticas, las cuales perpetúan el ciclo celular. Por lo tanto, al ser una vía ligada a la inflamación, los factores que influyen sobre esta también lo hacen en la vida de las diferentes células. Como resultado, la inflamación crónica y la sobreestimulación de la transcripción nuclear kappa B que logran causar desarrollo y crecimiento celular incontrolado. Los factores de transcripción generales son una clase de factores de transcripción de proteínas que se unen a sitios específicos en el ADN para activar la transcripción del ADN a ARN mensajero. Los factores de transcripciones generales, la ARN polimerasa y el mediador, constituyen el aparato transcripcional básico que primero se une al promotor y luego permite el comienzo de la transcripción. Un ejemplo es la caja Tata, considerada como la principal secuencia del promotor. Es el sitio de unión tanto de los factores de transcripción como de las histonas, y está implicada en el proceso de transcripción por la ARN polimerasa. La unión del receptor al ADN es determinada por la presencia de ligandos específicos. El resultado final de este complejo proceso produce la activación o la represión de la expresión de un gen. Numerosas moléculas actúan como ligandos de receptores nucleares, siendo los ácidos grasos y sus derivados uno de los ligandos de origen nutricional más importantes. Un ejemplo son los receptores X de ácido retinoico. Estos receptores se expresan principalmente en el cerebro, cerebelo y gónadas, donde cumplen funciones relacionadas con el metabolismo de los lípidos. El ligando natural de todos ellos es el ácido 9-cis-retinoico, el cual estimula la formación de heterodímeros. Además, los receptores de ácido retinoico pueden también aceptar como ligandos a ácidos grasos. Se sabe, por ejemplo, que su activación tiene efectos antiproliferativos, que inducen la diferenciación celular y que promueven la apoptosis al disminuir la expresión de las ciclinas G1. Sobre las formas de adherencia de la célula, las células de los organismos pluricelulares se organizan en tejidos y órganos. Esta disposición depende en gran medida de su capacidad para adherirse bien a la matriz extracelular o a otras células. Hay dos tipos de moléculas de adhesión, aquellas que unen la célula a la matriz extracelular y aquellas que establecen uniones directas entre dos células contiguas. La capacidad de las integrinas para unirse a moléculas de la matriz extracelular y al citoesqueleto permite una continuidad estructural mecánica entre el interior y el exterior de la célula, pero además permite modificar el comportamiento celular en función de las moléculas presentes en la matriz extracelular. Estas moléculas de adhesión se encargan de adherir directamente unas células a otras. Existen 4 tipos. Las caderinas, que son glicoproteínas transmembrana mediadores de la adhesión célula a célula de forma homotípica y dependientes del calcio. Las inmunoglobulinas son proteínas de importancia vital que circulan en el torrente sanguíneo y realizan una amplia variedad de funciones, que incluyen notablemente sobre el equilibrio de nuestro sistema inmunitario. Las selectinas son receptores de adhesión que forman una familia de glucoproteínas integrales de la membrana, que pueden formar uniones hetero y homotípicas,
transitorias y específicas. Y por último están las integrinas. Son un tipo de proteína que se encuentra en la superficie de las células y las ayuda a unirse y comunicarse con las células cercanas. Además, las integrinas ayudan a las células a unirse a moléculas grandes en la matriz extracelular, la sustancia que rodea y da estructura a las células. La epigenética es un área de la genómica nutricional que estudia los cambios fenotípicos heredables que resultan de los cambios en la cromatina sin alterar la secuencia del ADN. Los mecanismos epigenéticos son modificaciones post-traduccionales de las histonas y metilación del ADN y los complejos del remodelaje ATP dependientes. El primer ejemplo es el arroz integral. Consumirlo tiene sus ventajas, ya que en su cáscara encontramos un componente, orinazol gamma, que incrementa las metilaciones en genes relacionados con la dopamina y en algunas zonas del cerebro donde se regula el hambre. Esto hace que regules mejor la sensación de hambre, que te sientas saciado con poca cantidad de comida y que, por lo tanto, disminuya la posibilidad de que desarrolles obesidad. El segundo ejemplo es el brócoli. Este tiene moléculas con unos grupos que se llaman acetilos y que son necesarios para acetilar algunos genes, es decir, acelerarlos. Estos acetilos sirven para que se activen algunos genes supresores de tumores. Como su propio nombre indica, estos genes, cuando están muy activos, reducen la probabilidad de que se produzcan tumores. Por su atención, muchas gracias.